El tema que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con el corazón del hombre. Y una de las definiciones que tenemos en el diccionario de la Real Academia aparece de esta manera: el corazón es un órgano muscular de forma cónica y hueco, localizada en el tórax entre los pulmones. Bueno, el tamaño equivale al del puño. Cada quien tiene un corazón de distinto tamaño, entonces, según el puño de cada quien, es el motor de la circulación de la sangre, ¿sale? Entonces, esta es la definición secular. Esta es la definición que nosotros encontramos en un diccionario de la Real Academia. Pero la definición que nosotros encontramos en un diccionario bíblico, porque es lo que usted y yo venimos a estudiar, venimos a aprender acerca de la Biblia, ¿qué significado tiene el corazón en la Biblia? Bueno, pues encontramos que dice: el corazón para Dios es el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia, ¿sale? En la Biblia nos enseña que dentro de nuestro corazón está la inteligencia. No nada más está aquí en nuestra mente, está en el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Después encontramos también que dice: se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y al intelecto en general, ¿sale? Recuerde usted que para los judíos, para los hebreos, todo nace de aquí, del corazón. Entonces podemos ver algunas de las diferencias. Nosotros diferenciamos lo que es el corazón en lo secular, la definición de corazón en lo secular, y también encontramos la definición en la Biblia, ¿sale? Y número 3, también dice de esta manera: y con ello espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con Él de manera permanente. Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón correcto para con Él. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos tener esa dirección hacia nuestro Padre, ¿sale? Una vez más dice: espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con Él. Dios quiere que usted y yo entreguemos nuestro corazón al Rey de Reyes. ¿Por qué? ¿Por qué dice que nuestro corazón? Una vez más, porque en el corazón están los pensamientos, están los sentimientos y el intelecto en general, ¿sale? Ok, tenemos algunos ejemplos. Dice de esta manera: en el corazón está la conciencia moral del hombre. El salmista le pide a Dios que le dé un corazón puro. Ok, todos recordamos cuál fue el pecado de David con Betsabé, ¿sí? Recordamos esa historia, está en el libro de Samuel. Entonces David, al ser descubierto por el pecado que él cometió, se sintió culpable, sintió dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque David le había fallado a Dios. Bueno, como resultado de ese dolor que tuvo David, él escribió el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por el rey David, y en el versículo 10, el rey David lo escribe de esta manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. Entonces nosotros entendemos que para Dios nuestro corazón lo tiene todo. El corazón que usted y yo tenemos, debemos de entregarlo a nuestro Señor. El rey David lo sintió en su corazón al ser descubierto por el profeta Natán. Y una vez dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Otro de los versículos que encontramos en la palabra de Dios está en Marcos capítulo 12, versículo 30. Y dice de esta manera: y amarás al Señor tu Dios, otra vez dice, con todo tu corazón, con toda
tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, a mí me llama la atención. Estamos tocando el tema del corazón y dice otra vez: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Se da cuenta cómo el Señor pone este primer mandamiento nuestro corazón? ¿Por qué? Porque en el corazón están las emociones, los sentimientos, los pensamientos. De hecho, en otro versículo, el Señor Jesús dice que de nuestro corazón nace todo lo bueno, pero también de nuestro corazón nace lo malo, ¿sí? Bueno, por eso es que Dios quiere que usted y yo le entreguemos al Señor nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él lo purifique y para que Él lo transforme. Otro de los versículos que encontramos en la Biblia, mis hermanos, está en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Y nos dice de esta manera: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Una vez más, mis hermanos, podemos ver que en el corazón hay una disposición para escuchar a Dios, pero también nace desde nuestro corazón el ignorar a Dios. ¿Por qué? Por esa razón Dios dice de esta manera que Dios tiene que transformar el corazón de una persona. ¿Para qué? Para que entonces el Espíritu de Dios entre en él. Si una persona no dispone su corazón para estudiar o para orar o para tener un tiempo con Dios, si una persona no se dispone su corazón, entonces no va a suceder nada en la persona. Es en el corazón donde va a nacer el cambio. Una vez más dice: os daré un corazón nuevo. ¿Recuerda usted cuando nuestro Señor Jesús se encuentra con Nicodemo? Entonces con Nicodemo le pregunta: ¿qué es lo que yo debo de hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: necesitas nacer de nuevo. Otra vez, tener un corazón nuevo. ¿Sale? Ok, estamos tratando un poquito el tema de el corazón. Y en Mateo capítulo 13, versículo 14, nos dice de esta manera: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mis hermanos, si una persona que se acerca a Dios no se acerca con un corazón correcto ante Dios, sucede de esta manera: con de oídos oiréis y no entenderán. Es en vano, es en balde el que ellos se acerquen si no llegan con un corazón correcto ante la presencia de Dios. En el versículo 15: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, dice, y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es muy importante cada vez que usted se acerque a la presencia de Dios. Puede ser en oración, puede ser en su casa, puede ser leyendo la palabra de nuestro Señor, pero se tiene que acercar con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, con un corazón correcto delante de Dios, para que pueda existir ese cambio en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sale? Ahora sí, el tema que yo quiero compartir con ustedes está en Mateo capítulo 13 y vamos a ver del versículo 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa.
La Biblia nos dice que era mucha gente. Otras Biblias, otras versiones nos dicen que eran multitudes, que por esa razón él tuvo que subirse a una barca. ¿Para qué? Para que no lo apretaran, para que no lo lastimaran. Aprovechando nuestro Señor Jesús que habría tantas multitudes, estamos en el capítulo 13, nos dice de esta manera en el versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y le comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, hasta este momento, mis hermanos, el Señor Jesús está dando una enseñanza a toda la gente, y ahí estaban los discípulos del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús usaba figuras, usaba comparaciones. Vamos a recordar lo que es una parábola. Y nos dice de esta manera: las parábolas son figuras de comparación extendidas que a menudo utilizaban historias cortas para enseñar una verdad o responder a una pregunta. Aunque la historia de una parábola no es histórica, es fiel a la vida, no es un cuento de hadas. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús usó algunas de estas comparaciones. Algunas de ellas, por ejemplo, recordamos que los oficios que existían en ese entonces era el de pescador, era el de pastorear el ganado, los rebaños, y era también el de la siembra. Bueno, recordamos la historia donde nos dice cuando llamó a Pedro y a Andrés, su hermano, en Mateo capítulo 4 versículo 19, recordamos que el Señor Jesús les habla y les dice: vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Nosotros podemos decir: ¿qué tiene que ver esto con las enseñanzas del Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesús usaba este tipo de figuras, este tipo de comparaciones. ¿Recuerda usted lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 11? El Señor Jesús está usando otra comparación diciendo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Otro de los oficios que existían en ese entonces era la agricultura, era el sembrar en las tierras, y este es en el ejemplo que nos vamos a detener el día de hoy. Por eso estamos estudiando la parábola de el sembrador. En este mensaje el Señor nos enseña cómo la semilla de la palabra, al ser plantada en el corazón del hombre, tiene efectos diferentes. Bueno, vamos a ver cómo es de que el Señor Jesús va a hacer la comparación de la tierra en donde cae la semilla y lo va a comparar con el corazón de las personas. Ya leímos que son 4 tipos de terreno, 4 tipos de corazones, los cuales escuchan el mensaje de Dios. Esta parábola hace énfasis en los 4 tipos de terreno. Cada terreno simboliza el corazón del hombre en quien fue sembrada la palabra. Hoy en día, cuando el mensaje de salvación es predicado, hay reacciones distintas en el mundo entero. Ok, vamos a ver cada uno de estos puntos, mis hermanos. En el punto número 1 vamos a ver la semilla que cayó junto al camino. ¿Cómo es el corazón de estas personas? Si hacemos esa comparación, primeramente, esto nos explica que al igual que lanzar una semilla en el pavimento,
Este tipo de personas tiene el corazón endurecido, tanto así que la palabra no haya lugar en ellos. También, al igual que muchas veces vemos cómo las aves bajan a comer las semillas que se encuentran en el pavimento o en las plazas, de esa manera el maligno arrebata la palabra que fue sembrada en ellos. Cuando estamos en el campo, yo estoy seguro que usted lo ha hecho, y hay unas veredas. ¿Cuál es la diferencia entre una vereda y el lugar donde se siembra? En la vereda el piso ya está duro. ¿Por qué? Porque han pasado muchas personas, porque han pasado carros y demás. Si una semilla cae en ese lugar, no está cayendo en buena tierra. Por tanto, no va a dar ningún fruto. Y hace la comparación en el versículo 4. Dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Es decir, se llevaron esa semilla. En la actualidad, mis hermanos, cuando nosotros exponemos la palabra de nuestro Señor y hay personas que escuchan pero que no ponen atención, es este el ejemplo. Es decir, han escuchado la semilla, han escuchado la palabra. En el versículo 19 lo vamos a leer, donde dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Otra vez, mis hermanos, si usted y yo no nos acercamos a la presencia de Dios con un corazón correcto, no va a funcionar nada, no va a causar ningún efecto. Tristemente, mis hermanos, nos hemos dado cuenta cómo en la actualidad muchísima gente se ha olvidado de cargar la Biblia en físico. Es más fácil cargar o tener la Biblia en el celular. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta, y no nada más en este lugar, esto ya es en todas las iglesias. Hay personas que tienen el celular en las manos y en vez de tener abierta la Biblia, que sí es una herramienta importante, nos ayuda a encontrar rápido los pasajes, ayuda mucho a los que no tienen buena vista, pero hay otros que junto a la Biblia tienen abierto el Facebook, tienen abierto el WhatsApp. Algunas otras personas están jugando durante el culto, tienen ahí sus juegos descargados y no ponen atención. ¿Sabe qué, mis hermanos? En estas personas llega el diablo y les roba la palabra. Así de sencillo. No hay ningún efecto en estas vidas. No hay nada que les provoque. ¿Por qué? Porque simplemente no están tomando atención a la enseñanza que se está dando. Ok, ponemos el ejemplo del celular, que hay muchos que se distraen con ello. Pero también, mis hermanos, hay otras personas que no traen celular. Pero ¿sabe qué? Ellos están aferrados a lo que les enseñaron sus papás, a lo que les enseñaron sus abuelos. Cuando uno les comparte el mensaje de la palabra de Dios, ellos luego ponen un escudo y dicen: no, a mí no me vengas con eso. No me vengas a quererme convertir en cristiano. Yo me quedo con las enseñanzas que mi mamá y que mi papá me dieron. Ellos están poniendo un corazón duro, están poniendo una barrera. El ejemplo es ese: la semilla está cayendo en una tierra dura y entonces no va a haber ningún resultado positivo. De igual manera ocurre hoy en día cuando muchos no aceptan la palabra del Señor y colocan su religión por encima de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por lo cual el corazón de estas personas estaba endurecido, y la Biblia menciona cuando Esteban dijo en Hechos 7:51: duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, este es el ejemplo que Dios nos da en este pasaje. Los que tienen un corazón duro no reciben, no aceptan el mensaje de nuestro Señor. Vamos al siguiente ejemplo, mis hermanos: el que cayó entre pedregales.
en la lectura que nosotros ya hicimos, dice de esta manera: aparte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Este tipo de personas, mis hermanos, se describe, las escrituras, es de corazón poco profundo, al igual que una roca con una fina capa de tierra encima. Por lo tanto, no puede echar raíz, ya que solo ha ocurrido un gozo emocional momentáneo, pero no un arrepentimiento verdadero, ya que primeramente, cuando se realiza la obra redentora de Cristo en nuevas vidas, lo que se produce en nosotros es contrición, arrepentimiento, humildad, pero no un gozo verdadero. ¿Cuáles son estas personas, mis hermanos, que sí los vemos cantar, que sí los vemos escuchar, que los vemos tomando nota de la enseñanza? Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que esa semilla, como tiene muy poquita tierra, no va a soltar buenas raíces. Y dice ahí además, la palabra de Dios no puede echar raíces en este tipo de personas por la falta de una vida de oración, la falta de la lectura de la palabra y una devoción verdadera ante nuestro Dios. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a una iglesia y escuchamos el mensaje de la palabra de nuestro Señor, lo recibimos con gusto y con gozo, pero cuando salimos del templo, cuando salimos de la iglesia, entonces ya nos olvidamos de la palabra de nuestro Señor. Estas personas no vuelven a agarrar las escrituras durante la semana. Son personas que tal vez están confiando o se están conformando con lo poco que le ofrecieron. Ese poco tiempo puede ser 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas, pero ellos se han conformado con eso. Mira, mi hermano, dice la palabra de nuestro Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Es decir, así como usted y yo tenemos necesidad de un alimento físico en las mañanas, yo no sé usted a qué hora empiece a sentir ahí como que en su estómago, como que ya le empieza a doler, tal vez a las 9 de la mañana, tal vez antes, yo no lo sé. Tenemos necesidad de alimento físico. Bueno, nuestro espíritu también tiene necesidad de un alimento espiritual, y este alimento es la palabra de Dios. Una persona que no lee es una persona que está creciendo entre piedras. No hay algo que le nazca, no se está alimentando. Por tanto, cuando viene el sol, dice, la seca rápidamente. En consecuencia a esto, al venir las pruebas, al venir las tentaciones, al venir las persecuciones por causa de la palabra, luego caen. Así que este tipo de personas son creyentes temporales, que tan pronto vienen las situaciones, abandonan la iglesia y no están dispuestos a luchar por la fe que les fue dada. Tristemente, esta es una realidad en la actualidad de muchas personas, mis hermanos. Yo platicaba en casa y con algunas otras personas y les digo, yo no he entendido por qué sucede que si una persona tiene el problema, vamos a poner un ejemplo de un matrimonio, que si yo me enojo con mi esposa, dejo de ir a la iglesia, como si Dios tuviera la culpa del problema que yo tuve con mi esposa. O vamos a poner la relación entre padres e hijos. Ay, es que tuve un problema con mi mamá y por eso ya no voy a la iglesia, ya no voy a orar, ya no voy a leer. Como si Dios fuera quien provocó esa situación. Y luego dejan de tener una cercanía, dejan de buscar la presencia de Dios. Este es el ejemplo de estas personas que cayeron entre pedregales. Dice aquí en el versículo 20 y 21, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo en domingo, ¿no? Y se goza y aplaude y toma nota, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No hay algo en el que ellos puedan sujetarse, no hay algo en el que ellos puedan confiar, no hay algo, mis hermanos, no han metido, esa palabra no ha llegado al corazón de estas personas. Por eso es que estos decaen rápidamente. Vamos a pasar al que sigue, mis hermanos. El siguiente ejemplo es entre espinos. Bueno, dice la palabra de nuestro Señor en el versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este ejemplo, mis hermanos, el corazón es a medias y no ha sido rendido totalmente a Dios. Por lo tanto, debemos tener cuidado porque los afanes van a llegar. Pero con respecto a esto, la palabra de Dios nos alienta diciendo: por nada estén afanosos, es decir, por nada se preocupen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por esta razón debemos nosotros orar y clamar a Dios. También debemos detectar los espinos y cortarlos, es decir, nosotros debemos de identificar qué es lo que está robando el gozo de nuestra vida, qué es lo que está apagando la palabra de Dios que ya estaba en nuestra mente. Debemos identificar esos espinos porque estos estancan la vida del creyente, haciendo que al tener la mirada puesta en los afanes y las cosas externas, no lleven fruto a Dios. ¿Cuáles son esos afanes, mis hermanos? Muchas ocasiones tienen esas preocupaciones que es necesario hacer de más. La palabra de Dios nos dice de esta manera: por nada se preocupen, sino sean conocidas sus necesidades, sus peticiones delante de Dios. Y entonces eso es tener fe en que Dios va a obrar. Eso es tener fe en que Dios va a hacer la obra en esa necesidad. Por tanto, nosotros debemos de ocuparnos en las cosas de Dios mientras nuestro Señor se va a ocupar en nuestras necesidades, mis hermanos. No tiene que haber ninguna preocupación, no tiene que haber nada que robe la atención que nosotros tenemos hacia las cosas de Dios. Y además, mis hermanos, esto de los afanes en los cuales nosotros podemos caer, mis hermanos, también tiene que ver aquellas distracciones, aquello que nos está robando la atención que tenemos en las cosas de Dios. Vimos en un principio, el mandato de Dios es: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y ya dijimos que todo el corazón es las emociones, los sentimientos, las decisiones que nosotros podamos tomar. Eso es lo que pide todo nuestro corazón. Pero ¿qué sucede? Muchas ocasiones nosotros queremos poner otras cosas en el lugar que a Dios le corresponde. Podríamos decir, hay algunas personas que sí se distraen mucho con el trabajo. Hay algunas personas que deciden estar en el trabajo en lugar de estar con Dios. ¿Es malo trabajar? No, no es malo trabajar. Pero Dios demanda un tiempo, un día, ¿sí? Dios es el dador de todas las cosas para cada uno de nosotros. Bueno, pues Él demanda todo de nuestro corazón. Tristemente, muchos de nosotros solo le brindamos un poquito de nuestro corazón. Simplemente le estamos brindando unas cuantas horitas a nuestro Señor. Entonces, no, mis hermanos, hay otras personas. Recuerdo mucho cuando el pastor Martín nos enseñaba y nos decía, cuando llegaban algunas visitas a la casa en el horario que a Dios le corresponde, les decían, mira, mis hermanos o familiares o la persona que haya llegado, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a la comunión con mi Dios. Yo tengo que ir al culto. Yo tengo un compromiso con Dios. Así es que si tú no me quieres acompañar, mira,
te dejo las llaves, ahí está la televisión, ahí está, toma lo que tú quieras, que yo debo de asistir a mi reunión con Dios. Es decir, ha habido ocasiones, mis hermanos, que llegan familiares y les dicen: ¿es la única vez que yo vengo a visitarte y no te vas a quedar conmigo? Bueno, pues ahí usted y yo vamos a demostrar quién es nuestra prioridad. ¿Sí? Es decir, es más, puedes visitarme cualquier otro día, menos en este. ¿Por qué? Porque este es mi tiempo con Dios. Porque esto es lo que Dios demanda de mí. Él me ha dado tanto y yo quiero corresponderle de la misma manera. Pero mis hermanos, existe también la otra, mis hermanos, la que cayó en buena tierra. Y vamos a ver este punto en el versículo 23, nos dice de esta manera: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este tipo de personas, la Biblia las describe en Lucas 8:15, donde dice: como las de corazón bueno y recto. Y no solo eso, también dice que son las que retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Por lo tanto, los requisitos para que la palabra diera fruto en este tipo de creyentes fueron un corazón sencillo y una mente abierta para comprender la palabra de Dios, aferrándose fuertemente a ella. ¿Quiénes son estas personas, mis hermanos? Son aquellos que hicieron a un lado todo. Todo aquello que interrumpiera la comunión con Dios, ellos lo hicieron a un lado y decidieron obedecer a Dios. Y no solo en ese momento, mis hermanos, sino que deciden obedecer en cada día de su vida. Es decir, están en la iglesia y están participando dentro de la iglesia y están ofreciendo su servicio por medio de los dones, por medio de los talentos que Dios les ha dado. Es más, hay personas que ni aún así han descubierto sus dones o sus talentos, pero ellos están bien puestos diciendo: ¿qué quieres que haga? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer de esta manera? Hay algunas personas que no solo se conforman con el ofrecer un servicio físico, sino que van más allá. Mire, mi hermano, los días viernes hemos estado estudiando acerca de los dones y talentos de parte de nuestro Señor, que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y hemos leído algunos de esos dones, algunos de esos talentos, y recordamos el don de compartir, el don de dar, el don de repartir, mis hermanos. Y decíamos que estas personas no se miden al compartir, sino que simplemente ya están buscando. Fíjese, y esa es la diferencia, mis hermanos, que estas personas buscan en qué ayudar. No se esperan a que les digan: oye, hermano, ¿nos puedes apoyar en esto o nos ayudas en esta? No, estas personas que tienen el don, ellos van y buscan para poder apoyar de una o de otra manera. Son personas que han recibido la semilla, son personas que han recibido la palabra de Dios y ha caído en un corazón sincero, en un corazón dispuesto para obedecer. Así que es importante que haya mucha oración para entender, tener paciencia y atesorar la palabra en nuestros corazones con el deseo de guardarla. Esa es la actitud que usted y yo, mis hermanos, debemos de tener cada vez que venimos a buscar la presencia de nuestro Señor. Son 4 tierras diferentes, son 4 actitudes del corazón que usted y yo debemos de identificar. Mis hermanos, este tema que yo he compartido con ustedes, el propósito es que ustedes y yo nos acerquemos con el corazón correcto para estar en comunión con Dios, que reflexionemos, que pongamos en práctica cada enseñanza, cada palabra de nuestro Dios que ha sido atesorada en nuestro corazón.
Mire mi hermano, en conclusión dice, en los oidores junto al camino y los oyentes en pedregales, vemos que las causas son internas, pero en aquellos que cayeron entre espinos y en pedregales dice que son causas externas. Esta parábola, mis hermanos, enseñada por nuestro Señor Jesucristo, nos enseña entonces, entendiéndolo de esta manera, nos da el resumen de la parábola del sembrador. El sembrador, ¿a quién se está refiriendo? Al quien siembra la palabra. En este pasaje que nosotros leímos es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús estaba enseñándole a la gente, a las multitudes, como leíamos. La semilla entonces es la palabra de nuestro Señor, la que va a cambiar, la que va a dar fruto, la que va a hacer ese cambio en las personas. En tercer lugar tenemos el terreno. El terreno es representado el corazón del hombre. Los de junto al camino son de corazón duro, no reciben el mensaje. Entre pedregales, dice, son los de corazón poco profundo, es decir, cuando vienen los problemas, luego se distraen y se olvidan de las cosas de Dios. Los de corazón a medias, es decir, como que entre que sí quiero, Señor, pero hay otra cosa que me lo impide, como entre que sí quiero obedecerte, pero hoy no puedo. Y el que cayó en buena tierra son los que dan buen fruto. Mis hermanos, el día de hoy esta parábola es para cada uno de nosotros. Esta enseñanza usted y yo debemos de practicarla, debemos de tenerla bien clara, mis hermanos. ¿Qué tipo de corazón es el que tú tienes? Los de junto al camino tal vez nos enseñan que cada ser humano es responsable de escuchar y recibir la palabra. No seamos indiferentes, mis hermanos, al mensaje de nuestro Señor. No mostremos indiferencia, mis hermanos, a las enseñanzas que se reciben. Mire, mi hermano, la palabra de Dios es una. ¿Usted recuerda lo que dice Hebreos 4:12, mis hermanos? Nos dice que la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, la palabra de Dios va a ser siempre fiel para cada uno de nosotros. En la palabra de Dios no hay fallas. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, así pueden ser promesas como pueden ser consecuencias, todo eso se va a cumplir en el tiempo de nuestro Señor. La palabra no falla, el que falla somos nosotros, como personas. Los que cayeron entre pedregales nos da como enseñanza lo importante que tiene que congregarse para echar raíz, para aprender más acerca de la palabra de Dios, pero también nos exhorta a orar y a tener una vida de devoción a nuestro Señor. Es decir, nosotros debemos de poner de nuestra parte. Hay una ilustración, mis hermanos, que me ha llamado, que me ha gustado muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre los que cayeron en pedregales, que no tienen una raíz profunda y cuando vienen situaciones difíciles, simplemente se seca? Pero ¿usted ha visto aquellos ejemplos de las palmeras? Dicen algunos que las palmeras, lo que usted ve hacia afuera, es prácticamente lo que tiene de raíz hacia adentro. Entonces, cuando vienen los huracanes, cuando vienen los tsunamis y demás, ¿qué pasa con estas palmeras? Se doblan y casi caen al suelo, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Termina la tormenta y se enderezan una vez más. ¿Por qué? Porque están bien firmes. Sus raíces son profundas, mis hermanos. Así debe de ser nuestra vida devocional con Dios.
cada día de nuestra vida, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de nuestro Señor. Así usted y yo vamos a provocar que nuestras raíces queden bien cimentadas. El siguiente es entre espinos, nos deja como enseñanza a estar atentos a esos afanes y deseosos que pueden convertirse en espinos en nuestra vida. Por este motivo debemos detectarlos y cortarlos, pidiendo ayuda a Dios en oración para que aparte esos afanes y deseos que quieran estancar nuestra vida espiritual. En el principio, mis hermanos, de esta reunión, mi esposa leyó Segunda de Corintios. Te voy a invitar, por favor, Segunda de Crónicas capítulo 7, versículos 14 y 15. Te voy a invitar, por favor, que vayamos a este pasaje. Algunos ya lo tienen memorizado. Y en este pasaje, mis hermanos, vamos a ver estas dos cosas. Número 1, Dios puede provocar los malos momentos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Nos dice que Dios puede provocar esos momentos de dificultad. Él es el que cierra las llaves de la bendición para nuestra vida. Él tiene el control. Y la palabra de nuestro Señor dice de esta manera. Del versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta a que consuma la tierra, o si enviare pestilencias a mi pueblo, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, el Señor puede cerrar la bendición que tiene para sus hijos, pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que sus hijos, que su pueblo se humille delante de Él, que exista primeramente un cambio en su corazón, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Un corazón nuevo para nuestro Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y termina diciendo en el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en ese lugar. Mire, mi hermano, la bendición para nuestra vida está bien clara en este lugar, en este pasaje, y nos dice, busquemos a Dios con un corazón sincero, busquemos a nuestro Señor con un corazón limpio, y que la palabra de Dios sea cayendo en buena tierra en nuestra vida. Y por último está ese, mis hermanos, que es en buena tierra, nos enseña a perseverar en la oración y seguir el camino de Cristo, que Cristo trazó para nuestra vida. Mis hermanos, ¿qué tipo de corazón es el que tú tienes en la actualidad? ¿Con qué corazón te has acercado a la presencia de Dios? ¿Cuál de estos 4 tipos de corazón es el que tú tienes para Dios? Probablemente es el de buena tierra, ¿sabes? Los que caen en buena tierra son los que van a dar mucho fruto. Yo no sé, mi hermano, si este sea tu caso, pero todos necesitamos. Me incluyo, yo soy el primero que necesito de Dios. Yo soy el primero que le ruego al Señor que use mi vida, que provoque que esa semilla caiga en mi corazón. Y yo abro mi corazón. Por eso, mis hermanos, es importante. Cada tiempo que tú tienes con Dios, pídele al Señor, Señor, abre mi corazón. Señor, yo te recibo, yo recibo tu palabra en mi corazón y deseo que transforme, que cambie, que haga nuevo este corazón.
es en Ezequiel capítulo 36, donde nos menciona que el Señor nos va a dar un nuevo corazón. El Señor va a limpiar, el Señor va a purificar, el Señor va a hacer ese cambio en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bendito Señor y Padre eterno, Señor, queremos darte gracias, bendito Padre, por esta enseñanza que el día de hoy nos has compartido.